Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días. ¿Cómo están todos para esta jornada? Aquí le acompañamos en Línea 1 por Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. También le contamos que estamos en diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y en las redes sociales. Así que somos Línea 1 y aquí comienza Daniela Figueroa Videla, que llega primaveral usted. Sí, por culpa de la plancha. Tuve que pelear con la plancha, así que me puse algo que es muy primaveral, a pesar de que estuve esperando el otoño. Alejandro Guille Álvarez. Muy buenos días en este martes 17 ya de marzo, en una jornada que esta mañana está agradable, 15 grados, pero vuelve a subir la temperatura. Esperamos, según la dirección meteorológica, 29 grados para esta jornada. Y si vemos el extendido, ya mañana, miércoles, se mantienen los 29 grados, pero el jueves vamos a alcanzar los 26 como máxima. Y había pronóstico para el viernes, ¿no? A propósito del sistema frontal, que está en la zona, en la bella ciudad también, ahí en la zona de Los Lagos, ¿no? Y Valdivia. Los lagos de Valdivia, ¿no? ¿Estoy bien? Soy mala para las regiones. Los ríos. Los ríos, perdón, los ríos. ¿Ves que me confundo entre los ríos Entre y los lagos y los ríos. Exacto. Valdivia, que está también con este sistema frontal y mucha lluvia, y se prevé que llegue también un poco acá de precipitaciones en Santiago. Veamos cómo están las callecitas acá en la ciudad. Hace 3 minutos dan cuenta, Transporte informa región metropolitana, de tránsito lento en la ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 17 y 10, debido a flujo vehicular aumentado, así que considerar tiempo extra al desplazamiento, esto en la comuna de Maipú. Y también actualizan que hay un bus detenido en la ruta 5 al norte, kilómetro 16,4, sector Pasarela Nacimiento, ocupando la pista derecha, así que también circular con precaución. Lo último, restricción de pista también en Lovalle con Avenida Las Torres, esto en Quilicura debido a accidente. Y el metro de Santiago señalan que están, a la hora punta, toda la red disponible. Vamos con nuestra pregunta del día, porque hay tanta información a propósito de los anuncios del flamante gobierno de José Antonio Kast. Claro, ya está mandando decretos, incluso proyectos de ley, pero además está en situ. Fue a Arica para estar ahí al lado de todas esas maquinarias del ejército que están haciendo una zanja de 4 metros de profundidad. La retroexcavadora. La retroexcavadora del ministro del senador Quintana. Te iba a decir, claro, que pertenecía a otro color político esa figura. Pero ahora es de este gobierno. Entonces ahora es bueno. Bueno, pero el asunto está que está haciendo la zanja y anuncian unos muros, qué sé yo. La pregunta que hacemos, porque él fue presencialmente con su ministro del Interior ahí, y él explicando los en terreno, técnicos, presidente en terreno. Exacto. Y con harto polvo. Entonces, como comenzó la construcción de esta zanja en la frontera con Perú, la pregunta es, ¿qué le parece a usted? ¿Cuáles son las opciones? La primera, ¿será eficiente? 2, todavía no se puede evaluar. Y la tercera, es solo impacto mediático, o responde solamente a un impacto mediático. La puedes responder, como siempre, en nuestras cuentas de Instagram, de @RadioUSACH y @TVUSACH. Vamos rápidamente, porque tenemos entrevistas muy interesantes, a las principales noticias de esta jornada, 7:34. En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. El presidente José Antonio Kast visitó la construcción de una zanja fronteriza en la región de Arica y Parinacota con Perú. Eso en el marco de su plan para frenar la migración irregular. Durante la actividad llamó a la unidad política y planteó que la medida debiera replicarse en países vecinos, enfatizando que el combate al narcotráfico y trasciende las fronteras. También sostuvo que queremos unión, aquí no valen las pequeñeces. El gobierno definió sus primeras urgencias legislativas con cerca de 20 proyectos enfocados en migración, seguridad y economía. Entre ellos, tipificar el ingreso clandestino como delito, reforzar la seguridad en cárceles y aumentar la vigilancia en el metro de Santiago, además de endurecer sanciones por evasión. Y en paralelo, el mandatario señaló que el proyecto de sala cuna universal avanzará cuando el país recupere cierto grado de estabilidad económica. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED,
informó que más de 20.000 clientes se encuentran sin suministro eléctrico desde la región del Maule hacia el sur. Eso debido al sistema frontal que afecta a la zona. Junto con ello, la directora Alicia Cebrián detalló que hay 22 viviendas con daño menor, 29 en evaluación y 7 establecimientos educacionales afectados. Las autoridades también advirtieron la llegada de un nuevo sistema frontal desde la región de Magallanes. El fiscal nacional Ángel Valencia se reunió en Washington, D.C. con la fiscal general Pam Bondi con el objetivo de fortalecer la cooperación en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de activos y el caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Tras el encuentro en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Valencia explicó que la cita buscó revisar y profundizar la coordinación entre ambas instituciones. Busca también la posibilidad de entrevistar a Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tendría el honor de tomar Cuba en medio de las tensiones y negociaciones con la isla. Puede hacer con ella lo que quiera. El mandatario calificó a Cuba como una nación fallida y señaló que Washington mantiene conversaciones con La Habana, sin precisar si su estrategia será diplomática u otra. Las declaraciones se dan en un contexto de crisis económica y energética en Cuba, agravada por las sanciones de Estados Unidos, mientras desde Washington se advierte sobre posibles medidas más duras si no logran un acuerdo político. 7:37. Conectémonos con nuestra estación editorial. Estamos viviendo momentos bien, decisivos y además indicativos de la crisis mundial que parece ya no tener dirección. El presidente Donald Trump diciendo que la guerra ya estaba ganada, que Irán estaba destruido, que era solo cuestión de semanas, que no necesitaba la ayuda de nadie, porque para eso están los Estados Unidos, y de pronto empieza a reconocer que tiene dificultades, que la OTAN debería ayudar, que los países europeos deberían ayudar, así como él los ayuda frente a Ucrania, para proteger el paso de Hormuz, que está hoy día en los hechos casi totalmente paralizado por Irán, con sus ataques a los barcos que intentan desplazarse en la zona y que requiere barcos, que requiere más presencia de otras potencias. Entonces, primera cosa, una vez más el presidente de Estados Unidos no dice la verdad, porque primero dice que va ganando y después dice que se necesita la ayuda imprescindible de otros países para asegurar el paso y por lo tanto además está reconociendo tácitamente que la guerra está larga y que va a ser una guerra de desgaste. Primera cosa. ¿Y Europa qué le dice? Por primera vez esta no es nuestra guerra. No acepta el chantaje, claro. Porque le insinúa, ¿no? Ucrania, yo los ayudo en Ucrania, ustedes me ayudan acá. Le dice, no es una guerra a la OTAN, que es una alianza defensiva, no hay ningún país involucrado de Europa que pertenezca a la OTAN y por lo tanto no es nuestra guerra. Exacto. Además, usted le inició sin preguntarnos, incluso despreció nuestra ayuda al comienzo, cuando dijo que no necesitaba ni a la OTAN ni a los países europeos. Y después que los ha ninguneado, le ha subido los aranceles, ahora dice que los necesita. Pero les advierte que si no acceden, va a haber represalias. En consecuencia, sigue ejerciendo el poder cada vez más errático y basado permanentemente en la amenaza a los que fueron sus aliados. Y llega a una situación paradójica, le pide ayuda a China, sí, que es su gran enemigo, al que quiere bloquear. Y sin embargo ahora, que se iban a reunir, y él iba a viajar a China, empieza a decir que va a suspender esa reunión si China no accede. Pero los chinos son flemáticos, son un poder de verdad. Muy pragmáticos. Claro, entonces los chinos no se van a meter, además Irán es aliado de ellos. Además les suministra petróleo. ¿Qué ganan los chinos que no irán a meter una guerra que no es de ellos? Te fijas, pura pérdida. Entonces Trump se empieza a arrinconar solo y empieza a evidenciar sus mentiras, su falta de estrategia, se metió en algo sin pensarlo, creyendo que iba a ser fácil, que era llegar y bombardear, y se da cuenta que el bombardeo no sirve si no hay ocupación terrestre. Israel empieza a hacer esa pega, tratando de meterse por los bordes, por el Líbano, que una vez más paga las consecuencias de los conflictos entre los grandes, y que es un pequeño país que no tiene ninguna posibilidad de defenderse, porque además su ejército ni siquiera es capaz de controlar a Hezbollah. En ese cuadro empieza a tener además problemas internos.
el costo de la guerra, el costo diario, está produciendo un desbalance, pero además la incertidumbre que ha generado, si bien es cierto, disparó el precio del petróleo, y el Trump dice, nosotros somos exportadores, a nosotros nos va súper bien, nosotros estamos ganando mucha plata, es buen negocio para nosotros, pero sube todo, y por lo tanto no es tan así, está mintiendo. Y además empieza sus asesores, sus equipos a estar cada día más inquietos, porque nuevamente aumenta el déficit. Cuando hizo la cuenta pública a su país, hace unas semanitas atrás, cuando dijo que todo iba viento en popa, qué sé yo, y que incluso el precio de los combustibles ya estaba empezando a bajar en algunas partes, no especificó cuáles, ahora se le dispara. Entonces, la crisis la está teniendo dentro de casa, aislado cada vez más a nivel internacional, con Israel, que es el único que lo sigue, porque en el fondo esta guerra es para Israel, ¿no? Y por otro lado, la crisis interna, un presidente que no tiene conducción, que no tiene claridad hacia dónde va, que no diseña alianzas, que amenaza permanentemente, llega un rato que produce cansancio. De un día para otro, todos le dicen no. Y el gigante empieza a desmoronarse solo porque tiene pies de barro. Yo creo que estamos entrando en un momento muy complejo para Trump, felizmente, porque no puede ser la política internacional sobre la base de la amenaza permanente, de la invasión, del bombardeo, del secuestro del presidente, de torcer la mano y agobiar a países pequeños, que es el escenario que está marcando. Mientras tanto, los chinos tranquilitos, ofreciéndose de mediadores, los rusos ofreciéndose de mediadores, y Trump le tiene que decir a los rusos que por favor les levanta todos los embargos del petróleo. Entonces, quiere decir que no hay petróleo suficiente. ¿Cómo dice que Estados Unidos abastece a todo? ¿Se fija? Una suma de confusión. Yo creo que aquí hay una falta de conducción que está llevando no solo a Trump, está llevando a Estados Unidos y al mundo a una situación de difícil salida. Va a tener costos altísimos lo que está pasando. 7:42. Entrevistas en Línea 1. El inicio del gobierno del presidente Kast ha estado marcado por señales políticas y comunicacionales para instalar su agenda. Según CADEM, de hecho, el mandatario parte con un 56% de imagen positiva, mientras el cierre de fronteras aparece como una de las promesas más identificadas y aplaudidas de alguna manera por la ciudadanía. El Ejecutivo definió además su estrategia comunicacional para los primeros 100 días con el eslogan "Trabajando para usted", en un contexto que el gobierno ha descrito como de emergencia. Y desde la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno se trata de ordenar vocerías y evitar lo que el Ejecutivo denomina narrativas de división. De lo que hay detrás, ¿no? Sobre todo en esta propuesta comunicacional, con estas primeras medidas y todo este despliegue, ¿con quién conversamos? Con Cristian Leporati, académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, experto en marketing político y gran amigo de la casa. Cristian, ¿cómo está? Un abrazo. Hola, Cristian. Hola, buenos días. Un abrazo. Un abrazo para usted y los que están escuchando ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Profesor, partamos con este inicio dulce, ¿no? 56% de imagen positiva, 47% creo que es de gente que valora cómo lo está haciendo. Por ahora, luna de miel. ¿O hay por ahí algunas noches de insomnio? Mira, por suerte no somos Estados Unidos ni tampoco tenemos a Trump, por suerte. Y ya partimos con eso, ya es muy positivo. Pero mira, a ver, es una primera semana, es muy difícil ya tener un diagnóstico. Sí uno puede ir viendo ya algunos elementos que permanecen en la campaña electoral. De alguna forma, la campaña electoral se elonga ya como una comunicación de gobierno permanente, que un poco es la emergencia. La emergencia como concepto madre, que de alguna forma va albergando también las posteriores acciones que vaya haciendo en términos de gestión política del gobierno entrante. Y eso es curioso, es curioso porque normalmente las campañas electorales son campañas tremendamente agresivas en el hacer y también en lo conceptual, porque se trata de ganar al otro, se trata de destruirlo. Pero después ya cuando uno entra a la gestión política en el gobierno, hay que tener buena onda con el Parlamento, hay que tener buena onda con los partidos que te afirman como gobierno y también con la oposición en general. Entonces encuentro que es un poquito riesgoso mantener esa estrategia de elongar, de extender la campaña electoral al día a día, a lo cotidiano ya en lo formal. Porque va a generar heridas, heridas como ya vimos el tema del perdonazo
teórico a delincuentes o criminales de derechos humanos. ¿Un Va error pasando político? Claro, son errores porque son cosas innecesarias, como ya lo han comentado ustedes mismos y también los analistas en general. Entonces ahí se van viendo algunas heridas, pero para mí lo fundamental es un poco eso. ¿Por qué se extiende el concepto de emergencia cuando en realidad no es necesario? Y además es un concepto muy negativo. Tú hiciste un muy buen análisis, Alejandro, de Estados Unidos, del estrecho de Hormuz, de lo que pasa en Persia, un país que tiene miles de años de historia, a diferencia de Estados Unidos. Igual que los chinos, tienen miles de años de historia en el mundo presente, los gringos no, po, y la experiencia de vida se nota en estos países muy milenarios. Entonces, claro, ir metiendo, estamos envueltos en un mundo tremendamente negativo, las redes sociales en términos generales ensucian todo también, exageran todo, mucha hipérbole, todo muy dramático. Entonces también pensar en el tema de la emergencia permanente como una narrativa de gobierno Sí. es bastante poco grato, es poco acogedor, es negativo, no tiene mirada de futuro, en eso no hay nada positivo. Lo que no quiere decir que hay que esconder las cosas negativas, que también las hay y también las hay del gobierno anterior, indudablemente, Cristian. pero no hay que mantener ese esquema en un mundo pesimista. ¿Ah? Siguiendo la línea con este estado de emergencia, oímos mucho durante la campaña y incluso las primeras horas de este gobierno de Chile se cae a pedazos, que fue desapareciendo, ¿no? Como un eslogan de campaña. Ahora, cuando hablamos de este tema de la emergencia, los derivados son reconstrucción, que Mm, recuerdan de alguna manera el tan criticado refundación del presidente Boric y claro, también de que está todo pésimo, ¿no? Todo, no hay plata, un poquito muy en la línea de Milei también, a lo mejor la palabra claro. no es esa, pero es el déficit fiscal, acá en Chile somos menos altisonantes, pero la hipérbole está igual en estos conceptos. Y quiero preguntarte cómo esto también busca no solo diferenciarse del gobierno anterior y marcar un sello, sino también ir en la línea portaliana, donde ya dio luces el presidente Kast en su discurso frente a la moneda una vez que asume, con todo el tema también del orden, porque hay caos, ¿no? Y por supuesto también una autoridad muy bien definida, que está relacionado también con el plan comunicacional, ¿no? Que el presidente sea la figura esencial. Hablemos un poquito de ese contexto, o más bien de ese marco teórico comunicacionalmente. Claro, bueno, a ver, hay que decirlo también, este es un gobierno profundamente conservador y el estilo de vida, la identidad de lo conservador históricamente en Chile y en el mundo es mantener un poco los valores tradicionales, los valores religiosos, los valores patrios, una forma de vida en familia. Tenemos una ministra que es evangélica, que es la ministra probablemente más en la línea teórica y conceptual del presidente Kast. Entonces es una forma de vida el ser conservador y lo que estamos viendo esencialmente es justamente eso, una vida austera, como era Portales, en teoría, sabemos que Portales no Sí, era así, lo en la pasaba re vida bien, privada no, claro. Cuentan, no lo, cuentan que no. claro, Portales lo pasaba chancho en su vida privada, pero en la vida política, en la vida pública era Mm. tremendamente estricto. El orden para él era lo más relevante y si que había que violar la constitución se violaba, porque el orden estaba por sobre todo de las cosas. Entonces, en ese sentido, no hay que sorprenderse. Sabemos cómo es Kast, toda su vida política está ahí, no hay que dejarse, digamos, engañar en sentido positivo de la palabra por una campaña electoral. El Kast es una vida sencilla, chenstatiana, religiosa, de misa de fin de semana. Es una persona austera, ¿no? Es austera y ese estilo de vida es el que quiere reflejar el presidente, que por suerte, para su narrativa política, es justamente lo que también han estado, lo que el país de alguna forma necesita, según el lenguaje que tiene el gobierno entrante. Hay que mantener el control de los gastos, estamos más pobres que antes en lo público, digamos, la vida privada de los chilenos es distinta a la pública, obviamente. Esta discusión de que no hay plata es un tema de lo público, del aparataje público, Sí. no necesariamente lo privado. Entonces, bueno, es normal, no hay que sorprenderse mucho de esto. Ahora, si es que esto le hace sentido a la gente en un país profundamente arribista como el nuestro, es un país que hace su vida regularmente en los moles. Las parejas se conocen en los moles, los cabros chicos, los cabros jóvenes van a los moles, todo gira en torno a este aparataje comercial que fue diseñado en el año 75 con los Chicago Boys y que todos de alguna forma vivimos y convivimos y aceptamos, incluso nos gusta.
esa es la realidad. Bueno, ese es el modelo de Chile, entonces una vida austera. No sé también si le hace sentido a los chilenos en el tiempo. ¿Ah? Si este es lo que tú hablabas recién, el tema de la emergencia, todo eso, no sé. ¿Ah? El chileno aprendió que se puede gastar a través del crédito consumo, y eso es una forma de vida. ¿Ah? Entonces, yo no sé, no sé si este modelo tan austero, tan trágico de vivir en emergencia permanente con un presidente además que le cuesta tanto sonreír. Po. Ayer vi un pedazo nomás yo del programa de don Francisco. Sí, la cara de Claro, la y dice una moneda. persona, claro, la cara de la moneda y se ve más suelto, un poco más alegre, tiene buena onda con el presidente Boric, ya no hay no hubo un ataque frontal, yo creo que hay un respeto mutuo ahí. Y eso es interesante también porque habla un poco de nuestra vida republicana, pero se ve una persona más suelta. Pero en general es una persona muy, no es una persona carismática. ¿Ah? Mm. Y yo creo que viene el momento, y usted lo describía muy bien antes de entrar yo, estamos en un mundo muy difícil y va a ser más complejo. Trump tenemos para rato. ¿Ah? Mm. Quedan 3 años más de Trump. Esto recién comienza. Entonces vienen cosas muy complejas para el mundo, y tener un presidente tan poco carismático, siempre como triste o tan serio. ¿Ah? Yo creo que es súper importante en un país presidencialista, casi de reinado, ¿ah? Casi tenemos un rey en la moneda, permanente Una siempre, monarquía presidencial. una monarquía republicana, una contradicción vital, pero bueno, la Sí, tenemos. Ah, sí. La gente espera mucho de su presidente, no solamente en términos de orden, es también un líder. ¿Ah? Por eso que ha sido siempre tan interesante lo que pasa con Pía de Adriasola, que regrese a la moneda, que vivan allá. Es interesante para la gente que finalmente es el rey, que de alguna forma se pone a la altura del ciudadano común, Ahora, la cuando le figura de sirve. ella, perdona, de María Pía Adriasola, con este tema de los abrazos o de estar sirviendo almuerzo en el casino, se escapa y se separa mucho del concepto que se ha querido levantar en las últimas décadas de una mujer empoderada, de una mujer con su propia agenda, de Claro, una es la mujer que mujer, pueda aportar a la sociedad en lo público, no solo en lo, comillas, doméstico, ¿no? es la mujer, es la mujer conservadora, la mujer tradicional, la mujer del hogar, la mujer que cría a los hijos, es la mujer que cuando estaba el presidente dando su discurso en la plaza, y eso fue súper interesante, no sé si a usted le llamó la atención, ¿Mm? pero no miraba al presidente, o sea, miraba lo que estaba leyendo y le corregía cosas y lo apuntaba, lo apoyaba. Ah, es la Mm. mujer que sustenta la familia, es la mirada Detrás chestertoniana. de cada hombre hay una gran mujer, de alguna manera, pero Claro, es un sustentando. poco, claro, y si eso es un retroceso, bueno, es una forma de verlo. ¿Ah? Seguramente para las mujeres más empoderadas, más liberales, es complejo. Ahora también hay que acordarse de algo re interesante. Longueira, bueno, más allá de Pablo Longueira, más allá de sus actos delictuales, en el pasado, con la ley de pesca y otras cosas, bueno, es un tipo súper interesante, y lo dijo él hace unos días atrás, unas par de semanas atrás, empezar una guerra cultural en Chile, que es un país bastante liberal, en términos generales, doble es moral. En muy lo público es conservador, pero en lo privado es liberal. Es muy liberal, ¿ah? Es bastante liberal. Y En ese libertino sentido, con toquecito. claro, exacto. Pero eso no es aceptable, ¿ah? En un país que ya tuvo eso y todo lo ganó. ¿Ah? Entonces, uno puede decir, ya, está bien esto, pero ¿qué tanto sentido le hace a la gente como narrativa explícita, o implícita, perdón, del gobierno? Hay que verlo, hay que irlo midiendo. Como usted señalaba al comienzo, bueno, la encuesta CADEM le daba una partida muy buena al gobierno, pero también la encuesta Pulso, Ciudadano no, ¿ah? La dejaba en Mm. un lugar de empate como Pero partida. Eso ojo que también es un la número negativo. reprobación es más alta de la que tuvo Boric. Sí, O sea, sí. por un lado aprueba mayor cantidad de gente, pero incluso un punto menos que Boric, pero la desaprobación es más alta. O sea, hay gente que claramente no le gusta, aunque la mayoría tiene altas expectativas. Claro, lo que pasa es que entramos en la discusión más cualitativa de las habilidades comunicacionales. Tenemos un presidente que no es carismático, Sí. así de Sí. simple. Ahora, ¿Ah? el Uno partir puede, con cosas polémicas, como por ejemplo de los indultos a criminales condenados por la justicia, porque digamos las cosas como son. claro, Una cosa es tener uniforme y otra es que ese uniforme sea, ¿no es cierto?, honrado en cada actuación. Si un tipo le dispara a otro en la cara, sea con uniforme o sin uniforme, es un delincuente y ha sido condenado por la justicia. Entonces, ese claro. relativismo conservador de, por ejemplo, una policía disoluta, porque ¿cómo va a justificar eso alguien que responde al orden, a las instituciones? Es contradictorio. No, claro, indudable. Bueno, por eso que también las encuestas, las santas encuestas, decían que, bueno, la mitad de los chilenos no está muy de acuerdo con eso. ¿Ah?
O sea, hay una disparidad ahí. Pero bueno, ahora viene todo lo que es la parte comunicacional del gobierno. Ayer lo vimos con la zanja. Eh, Eso a la gente le gusta. Le gusta ver Sí, la de todas performance, le maneras. gusta. Y bueno, uno cuando analiza estas cosas, lo analiza uno, pero uno es un círculo muy pequeño. Pero en términos generales, la performance va a ser algo relevante, como lo ha sido en el gobierno de Milei, lo ha sido en el gobierno de Trump, la performance permanente como sustento comunicacional de la lentitud en lo político es importante. Y ahí Mm. está, y lo vamos a ir viendo permanentemente estas Sí. acciones Leporati, ¿te y a parece nivel que han nacional. comunicado bien? Porque algo que se echó de menos y se dijo, no solo en el último tiempo del gobierno de Boric, es que no se comunicaban los logros. Porque vemos estos despliegues de operativos, de policía, haciendo detención a gente que era prófuga. Por otro lado, obviamente todo este tema en Sí, la frontera. Y todo el rato la carne sobre la parrilla para mostrar el mejor asado, de alguna manera, permítame la figura. Y sí. el presidente Boric y su mandato no comunicaron tanto. Acá creo que el tema comunicacional es esencial hasta ahora en el gobierno de Cast. Sí, ahora el protocolo que entregó hace unos días el Cristian, ¿cómo se llama? Valenzuela, Cristian Valenzuela. Valenzuela, Sí, Cristian Valenzuela, que entregó a todas las oficinas de gobierno y a los ministerios, es bastante portaliano. O sea, aquí no se dice nada si que antes no pasa por el segundo piso de la moneda. Aquí va a haber un sí. control total. O sea, están intentando que controlar lo que pasa con los medios. Incluso en el protocolo se dice, ¿Mm? oye, siempre los periodistas van a tratar de buscar el problema y no lo bueno, así que por lo tanto, por favor, todo antes por acá y después por otro lado. Aquí Mm. no se compite por quién da la mejor noticia, no. Entonces ahí ellos intuyen que hay que controlar muy bien las comunicaciones, pero también hay que decirlo, tenemos un país en que en general los medios son un poquito más favorables a las noticias más bien conservadoras, por darle un apellido. Y en ese sentido tiene un pie forzado interesante, o sea, tiene más bien a favor el gobierno tiene más bien a favor los medios y además tiene un presidente que es de gusto de la idiosincrasia chilena. Tiene un presidente ya de 60 años, formal, parece presidente, pues, tiene como un seniority de presidente. Boric, más allá de los errores de su gobierno, que tampoco son tan distintos de otros gobiernos, era un presidente joven y eso yo creo que a la comunidad política y a una parte de la sociedad chilena que envejece, como sabemos muy bien, aceleradamente, Sí, les uno se incomodaba pone más tener momio con los años. claro, uno Dilo esperaba, por o sea, ti, yo bueno, todavía no caigo ahí. claro, no, yo tampoco, yo voy al revés en general, pero en general te pasa eso. Sí. Te Sí, pasa, oye, si es divertido, uno con los años en vez, uno tiene que liberarse. ¿ah? Mm. claro. Tiene que soltar. Pero bueno, en Chile nos pasa un poco al revés. El país envejece y eso también le jugó muy en contra a Boric. En cambio, el seniority que tiene presencial juega a favor de Casta y eso también a los medios les gusta. Y Y va a tener a mucha siempre, gente también le gusta claro, el Ojito presidente, ojito azules. Ah, azul, tiradito rubiecito, rubiecito, alto. rasgos europeos. Sí, bueno, oye, Le gusta. lo hemos hablado tantas veces. Chile es un Sí, país aspiracional, total, en todo claro. sentido de la total. palabra, en Sí. todo. Y está ahí, y también en la política aplica. ¿Cómo evalúas, según los distintos puntos de prensa que hemos visto, las figuras que hoy son, digamos, centrales en el gobierno de Kast? Y detente en la que te parezca más importante. Claudio Alvarado, el ministro del Interior, ya lo decías tú también, Cristian Valenzuela, desde la SECOM, en este caso como director estratégico de comunicación y contenido de la presidencia, Mara Cedini como vocera y por supuesto Iván Poduje, que también ha estado muy presente desde antes por la reconstrucción particular de las zonas afectadas por los siniestros. Entonces, ahí hay varias figuras bien centrales. ¿Cuál es para ti la prioritaria hoy o la que va a jugar un rol fundamental este primer año? A ver, para mi gusto, el primer año es un año de las comunicaciones para el gobierno. Sabemos cómo es el Parlamento, está fragmentado, sabemos también que la policía es la que hay, la PDI es la que hay, los militares son los que son, no hay más ni menos. Por lo tanto, yo creo que el primer año va a ser un año súper importante para el gobierno en términos de dominar la agenda y tratar de imponer sus narrativas. De ese sentido, yo me salto a lo político, me salto a los ministros de Interior, que lo ha hecho bien. Ahí están los resultados, Cámara Alta y Cámara Baja, gobernada o dirigida por el oficialismo. Sí. Pero yo me concentraría más bien en Cedini.
y particularmente en Cedini porque tiene como contraparte o contrafactual, tiene a nada menos que a Camila Vallejo, la ministra mejor evaluada Exacto. del gobierno pasado, que además es una de las pocas que permaneció en cualquiera de los gobiernos pasados los 4 años en el cargo. El tonelaje y el peso político de Camila Vallejo es brutal, su experiencia política es brutal, pero sobre todo su inteligencia y su intuición es brutal. Y sacó adelante probablemente con mucho mejor de lo que podría haber sido si no hubiera estado de ella en el gobierno pasado, muchas cosas adelante. El caso de Cedini es fundamental como puente para poder mantener un gobierno en gestión política en proceso, con proyectos, etcétera, pero mantener esa línea comunicacional flotando favorablemente. Ella no tiene el tonelaje político, no tiene la intuición política. Creo que es súper importante eso porque se nota, se nota, en estos días se ha notado. Sus respuestas son muy automáticas, son muy vacías de contenido, son muy cliché. Uno espera de un vocero en un gobierno que se inicia con grandes dificultades como el gobierno plantea, un gobierno de emergencia, tener una vocera que entienda la política intuitivamente, y la intuición se gana con la experiencia. Y eso ella no lo tiene. Yo creo que va a tener un problema grave. Yo creo que es buena la definición del perfil de Mara Cedini, sí, porque es histriónica, es performática, es actriz, se maneja. Le da un poco es más de simpática, juventud al gobierno, a esta claro, administración. es mujer, además es joven, es buena moza, tiene varias cosas a favor, pero tiene algo muy malo, no tiene seniority político. Y no tener seniority político en un gobierno que es conservador, en un país que es liberal en lo cultural, y con un parlamento complejo, con un partido de la gente que aún no despierta todavía, pero que al momento va a despertar como bisagra, tiene un tema no menor. Yo creo que el gran problema en un año 1 va a ser lo comunicacional, y esencialmente el problema lo va a tener en Cedini. Muchas gracias, Cristian Leporati, académico de la Escuela de Publicidad de la UDP y experto en marketing político. Gracias por estar nuevamente con nosotros en Línea 1. Muchas gracias, un abrazo, y Cristian. Un abrazo y que tengan buena semana. Chao. Gracias, igualmente. Chao. Nos pasamos un poquito en el tiempo, pero está muy buena la conversación y el análisis de Leporati acá en Radio Usach. ¿Vamos a una pausa, querido Alejandro? Más nos vale, porque aquí ya nos están apretando la tuerca. Con 2. Estamos en Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 3 minutos. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. Te invitamos a conocer la editorial Usach. Un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica infantil y juvenil, además de los libros publicados por académicas y académicos de la Universidad de Santiago de Chile y otras casas de estudio. Visítanos de lunes a jueves de 9 a 18 horas y los viernes hasta las 17 horas en Librería Planetario, Avenida Víctor Jara 3453, Estación Central. Revisa nuestro catálogo en librería.editorialusach.cl. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Actualidad y análisis. Estás en Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad.
El presidente José Antonio Kast visitó la construcción de una zanja fronteriza en la región de Arica y Parinacota, en el marco de su plan para frenar la migración irregular. Durante la actividad llamó a la unidad política y planteó que la medida debiera replicarse en países vecinos, enfatizando que el combate al narcotráfico trasciende las fronteras. Además, sostuvo que requerimos unión, aquí no valen las pequeñeces. El gobierno definió sus primeras urgencias legislativas con cerca de 20 proyectos enfocados en migración, seguridad y economía. Tipificar el ingreso clandestino como delito, reforzar la seguridad en cárceles y aumentar la vigilancia en el metro de Santiago figuran en esta lista estelar. Además de endurecer sanciones por evasión. En paralelo, el mandatario señaló que el proyecto de sala cuna universal avanzará cuando el país recupere cierto grado de estabilidad económica. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, informó que más de 20.000 clientes se encuentran sin suministro eléctrico desde la región del Maule hacia el sur, debido al sistema frontal que afecta a la zona. Junto con ello, la directora Alicia Cebrián detalló que hay 22 viviendas con daño menor, 29 en evaluación y 7 establecimientos educacionales afectados. La autoridad también advirtió la llegada de un nuevo sistema frontal desde la región de Magallanes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tendría el honor de tomar Cuba en medio de tensiones y negociaciones con la isla. El mandatario calificó a Cuba como una nación fallida y señaló que Washington mantiene conversaciones con La Habana sin precisar si su estrategia será diplomática u otra. Las declaraciones se dan en un contexto de crisis económica y energética en Cuba, agravada por las sanciones de Estados Unidos. Mientras tanto, en Washington se advierte sobre posibles medidas más duras si no se logra un acuerdo político satisfactorio para Washington. 8:07. Entrevistas en profundidad. Línea 1. El poder paralelo. El crimen organizado. No, eso no es ningún chiste. Esta cuestión está institucionalizada en México. Controlan el territorio en muchos estados. Sus autoridades están vinculadas al narcotráfico y financian más allá de lo que parece. Tú empiezas a buscar la historia de un político y en algún rato se cruzó con algún bandido. Bueno, el presidente Kast aquí en Chile también ya hizo su primer anuncio para combatir el crimen organizado. Presentó su famoso plan escudo fronterizo al estilo del escudo de las Américas de Trump. Sí. No, el hombre está inspirado. Una estrategia destinada a reforzar el control de la inmigración irregular en la Mercosur Norte y una serie de medidas que también se van a construir no solo zanjas, sino muros y unos erizos checos que son unas estructuras metálicas. Parecen esculturas, claro. Me acuerdo cuando la casi guerra con Perú se minó el desierto, qué espanto, claro, las minas antipersonales. Y se corrieron porque la arena con las inundaciones y todo eso macabro. Que pasan, se desplazan y después medio lío. Entonces parece un frente en guerra. ¿Qué opinan los vecinos? ¿Qué consecuencias tiene también para las relaciones entre los países? Bueno, de todo esto vamos a conversar con nuestra invitada experta, de los que ha estudiado mejor este tema en nuestro país, que es nuestra invitada de hoy. Y a quien agradecemos estar con nosotros esta mañana, Lucía Dammert, socióloga y académica del Departamento de Estudios Políticos de la USACH, especialista más en políticas públicas, con amplia experiencia en seguridad ciudadana y reforma del Estado en América Latina, entre otros títulos. Un agrado tenerte, Lucía, nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? No te escuchamos. A ver si parece que te vemos muy bien en la imagen. Solamente prender el micrófono, querida Lucía, porque te vemos muy bien, pero no te escuchamos. A ver, ¿ahora? No, vamos a pedir ahí que si te puedes reconectar, por favor, para escucharte, porque nos interesa mucho tu opinión. Realmente tú lo decías, Ale, ¿no? Lucía Dammert es una experta en esta materia y queremos saber, ¿no?, cómo ella evalúa en esta primera instancia lo que ha sido la instalación de este plan de escudo fronterizo y si es efectista, podría ser eficiente o eficaz, que a veces se parecen, pero no son lo mismo. Como dato, ella no solo ha estudiado el problema en Chile, por años de años, sino que en América Latina. Ha recorrido muchos países, ha evaluado muchas experiencias. A ver, Lucía, ahora sí. No, si no se escucha. ¿Tú nos escuchas a nosotros? A ver si nos hace. Sí, tú nos escuchas, nosotros no te recibimos.
algo hay ahí que hay que poner un... Siempre hay un botón. Siempre hay un botoncito, ¿eh? No, algo pasa, que no quieren que... Eso, te vamos a llamar, Lucía Damer, para que te mantengas ahí en línea con la producción de Línea 1, porque de verdad que nos interesa muchísimo saber tu opinión. Algo también Ella tiene vimos una tesis interesante. en otros medios. Diga. Es en el fondo el poder paralelo. Lo que estamos combatiendo, para entenderlo bien, no son grupos delictuales que se viven en un barrio y por lo tanto se bombardean, como cree Cast. Son claro. Sí, bueno. O sea, el presidente Trump, en realidad, Ya, que cree que es un tema de militares, de misiles, de drones, una guerra de ese tipo, y quiere meterse en los países de América Latina y poner sus fuerzas aquí adentro para cooperar con las autoridades locales, o sea, tomar el control interno de los países. Esa es una visión que está en juego, pero el poder paralelo consiste en algo mucho más invisible. Es algo que plantea en Anatomía del Poder Ilegal, su libro. Está en el mundo de los negocios, en el sistema financiero. No son puros pistoleros. Está en la inteligencia, está en, por ejemplo, ingenieros de altísimo nivel en computación que hacen operaciones para defraudar los sistemas. Y es gente que pertenece a grupos organizados y que prácticamente no se les logra pillar, porque no hay gente tan experta para seguirle el ritmo. Y además que van cambiando todos los días, dúctil. No es algo que esté paralizado, no es algo físico solamente. Sí. Y eso es mucho más complejo, por eso que lo que estamos viendo en Chile, lo de la zanja y todas esas cosas, para la migración puede que dificulte, pero una persona que cruza la cordillera no se va a tener por una franja. Yo creo que por la zanja. Claro, una zanja o un muro. Sí, los drones y demás, la captación. Todo el tema de la tecnología asociada a eso. Y tener sistemas de acción rápida, porque van cambiando ahora los sí, pasos fronterizos. Lucía Damer. Ahora, Lucía. Oh, algo pasa, no escuchamos a la querida Lucía Damer. Ahora me... ¡Ay, sí, bravo! ya, nos pusimos, no perdamos más tiempo. Ya. Términos generales, querida. Sí, Lucía. Tú ya habías dicho, de hecho, hace un par de semanas, que los desafíos en seguridad de Kast era pasar de los eslóganes a las políticas públicas, sobre todo en ámbito de seguridad. ¿Lo está logrando con estas primeras señales y estos primeros días? Mira, el presidente Kast está haciendo lo que cualquier asesor le hubiera dicho que tiene que hacer. Tiene que responder a la principal preocupación y expectativa que hay en Chile sobre su gobierno, que es el tema de la seguridad. Se fue muy rápidamente al norte, donde además tuvo una votación importante, básicamente por el tema de la migración, seguridad. A mí me parece importante dos cosas. Uno, que no se habló de mandar, digamos, detenidos a El Salvador, porque como por ahí estaban también algunas expectativas, cosas que podían pasar. Y dos, que el presidente fue para allá y lanzó su programa Escudo de Seguridad, que más allá del nombre me parece importante que exista un programa, porque uno de los problemas que hemos tenido en Chile los últimos 4 o 5 años es que cada día había un anuncio distinto, de algo diferente, y la gente no termina de darse cuenta que todo es o no parte de un programa. Entonces, la política pública tiene que tener, así como hubo en algún minuto, no sé, compromiso país del presidente Piñera, o cuando hubo el programa Chile Más Seguro. En todo caso, digamos, nos puede gustar más o menos el nombre, él ha decidido ese nombre, y ha ido al norte con varios ministros distintos, no solo fue con las policías, etcétera, sino reconociendo que este es un tema que requiere múltiples instancias de acción. Por supuesto que lo que he hecho primero es poner puntos sobre la zanja. Bueno, la zanja sabemos que no va a servir para mucho, pero estamos en el momento también de lo simbólico, como lo han hecho todos los gobiernos. Entonces a mí no me sorprende. Lo que me gustaría ver ahora es cómo vamos a avanzar, por ejemplo, con el tema de la migración irregular en Chile, qué es lo que va a pasar para entrar a regularizar a aquellos que tienen hijos chilenos, y en el tema de la lucha contra el crimen organizado, también ver qué vamos a hacer, por ejemplo, en capacidades de investigación criminal contra el lavado de activos, un poco lo que nosotros hemos conversado en otros momentos,
El gobierno también ha decidido poner como ministra de Seguridad a una ex fiscal, la subsecretaria de Prevención también, viene la Fiscalía. Entonces uno esperaría una estrategia como, entre comillas, de persecución criminal. Cosas como, creo que son 2.900 detenidos el primer día. Casi 3.000, sí. Eso es algo que viene haciéndose hace mucho tiempo y en realidad lo importante no es cuánta gente detienes una noche, sino cuánta gente formalizas al día siguiente. Porque detener 3.000 para que al día siguiente o a las 4 horas se vayan los 3.000 a la casa, porque fueron detenidos por consumo de alcohol en la calle o por deudas, etcétera, puede llegar a ser una pérdida de tiempo policial también. Pero yo te diría que ahora que estamos en el momento de las señales y el gobierno va a tratar de aprovecharlas. Ahora, efectivamente se gobierna por imagen y este gobierno va a hacer mucho uso de esto, de la campaña comunicacional, de mostrar cosas que creen sensación y que ayuda un poco porque la gente, si es que vive más tranquila, ok. Pero vamos a la eficacia, comencemos separando dos cosas, crimen organizado de migración irregular. Claro. Y acá se ha hecho una asociación como si fuera lo mismo. Yo me daba cuenta en las imágenes cuando se hicieron bajo el gobierno anterior, el gobierno de Bachelet incluso, estas zanjas donde incluso pasaba agua y estaban los conscriptos ahí con un arma en la mano, mientras una señora con 3 niños tratando de cruzar, al final el militar, el conscripto, para que no se cayera al agua con la guaguita, él la ayudaba a pasar. Porque es obvio, sí, son cosas muy distintas. Al mezclarlas, se hace más complejo lo principal, combatir el crimen organizado. Si no es tanto la migración. De hecho, la Sociedad Nacional de Agricultores dijo, por favor, regularicen, necesitamos mano de obra. En un país que el año pasado tuvo su peor índice de natalidad de su historia. Entonces, bueno, vamos a lo real. Crimen organizado, ¿sirve de algo hacer una zanja frente al crimen organizado, muro, estos, ¿cómo triángulos chicos? Erizos checos. Erizos checos, que son fierros cruzados como en la batalla de Normandía. Sí. ¿Eso sirve para el crimen organizado o estamos dando jugo? Mira, en realidad sirve. El principal problema que tiene Chile hoy día es que el 90, 80 y algo % de la población cree que no puede salir de su casa de noche porque le van a hacer un encerrón y lo van a matar. Entonces, en ese sentido, y eso viene desde hace mucho tiempo, lo hemos conversado nosotros, y eso lleva a que los políticos, los gobiernos en general, traten de ponerle mucho énfasis al mostrar, ¿no? Mostrar cientos de policías con autos nuevos, mostrar capacidad de acción. Ahora, eso dura un ratito porque pues, mostrar requiere hacer. Entonces yo creo que esa es la etapa en la que estamos. Para luchar contra el crimen organizado en los mercados ilegales, evidentemente necesitas otro tipo de políticas mucho más estructurales, mucho más profundas. Sí es verdad que el fenómeno migratorio irregular, principalmente de Venezuela, viene bajando hace un tiempo, no porque nosotros hayamos hecho algo, francamente, sino porque el fenómeno se ha reestructurado más en el norte, desde que hay menos gente que sale de Venezuela, el problema que hay, digamos, en México para seguir subiendo hacia Estados Unidos con una política muy, muy fuerte que ha disminuido la cantidad de gente que va para allá. Entonces, ese fenómeno, entre comillas, está bastante disminuido hoy. Por supuesto que si hay una crisis humanitaria en Cuba, que es lo que muchos están esperando que suceda, eso puede generar una ola de inmigración interna en América Latina muy grande y digamos, cualquier otro país que enfrente esta situación. Y lo que necesitamos hacer, como tú bien dices, es tratar de enfrentar el fenómeno de la migración de una forma mucho más sofisticada, ¿no? Y eso significa que obviamente la gente no puede entrar a estar en el país de forma ilegal o irregular, pero lo que necesitamos también es ver si tal vez ser más creativos y tener mejores mecanismos para visas de trabajo, para visas temporales, generar, digamos, mecanismos de vinculación de la gente que viene para que pueda entrar y salir si quiere entrar y salir a trabajar.
pero el fenómeno antimigrante, lamentablemente se lo digo yo que soy migrante, el fenómeno antimigrante es un fenómeno mundial hoy en día, donde los países, incluso los países europeos y otros que pues han vivido la migración históricamente y son migrantes, tienen una retórica muy nacionalista y creo que ni siquiera las izquierdas en muchos países se liberan de ese tipo de retórica. Entonces, eso es lo que vamos a ver, yo creo, los próximos meses. Lucía, pensando en las señales y sobre todo en la migración irregular, el presidente dijo hace unas horas, no solo en el programa de Don Francisco, sino que también lo ha reiterado, que ahora, bajando las expectativas, el tema de expulsar a estos más de 330.000 extranjeros en situación irregular no va a ser de un día para otro, es un proceso gradual. Sigue insistiendo en que se paguen su propio pasaje de avión, realmente. Y ante ese discurso o esa visión que tiene él, como que podría ser para algunos pueril, por decirlo por lo bajo, ingenuo. ¿Cómo lees tú políticamente la visita de María Corina Machado a nuestro país, no solo para el cambio de mando, sino la masiva marcha con entrega además de llaves ahí por parte de Mario Desbordes en la comuna de Santiago y de alguna manera el acercamiento que hay entre estas dos figuras, cuando ella no solo defiende a Trump, y no se arrepiente de haber entregado el Nobel, sino que para ella, en el fondo, está pensando en sus compatriotas, pero no le hace el peso o no le discute a Kast, porque digámoslo, ella también sigue diciendo, hoy Venezuela, como está, con Delcy Rodríguez, que dice que es peor que incluso que Maduro, o que el régimen chavista de ella es importante, está en muy malas condiciones para recibir a sus compatriotas. ¿Cómo se lee la figura de ella hoy con Kast? Mira, lo primero es que el presidente Trump habla de Delcy Rodríguez como su amiga. Delcy Rodríguez ha sido especialmente inteligente en establecer relaciones, si quieres, de colaboración en varias áreas con Estados Unidos. No sería raro que si hay una elección, María Corina se enfrente a Delcy. Y habrá que ver cómo avanza eso, digamos. Venezuela es un país muy particular en términos de sus elecciones. Y María Corina vino acá, es ganadora del premio Nobel, es una mujer que está perseguida por el régimen de Maduro, que ha vivido muchos años en la clandestinidad, que ha sido, digamos, perseguida ella y su familia, y a mí todo eso me parece tremendo, ¿cierto? Pero ella es obviamente la representante de un grupo político que está buscando su espacio para poder presentarse, ganar la elección y ver cómo hace para gobernar Venezuela. Si eso es así, si ella gana, dado que ha estado acá y las relaciones que tiene con el gobierno actual, me imagino que será mucho más fácil para este gobierno, por ejemplo, deportar a los venezolanos o abrir canales para enviar venezolanos que quieran irse de vuelta. Hoy día parte importante del problema que se ha tenido estos últimos años es que Venezuela no recibe a la población que sale de otros países. Entonces, deportar es imposible, porque tienes que deportarlos a dónde. Exacto. Entonces, tal vez puede haber un espacio de colaboración. Uno esperaría que eso suceda. Sin embargo, en general, en el mundo, cada vez que hay estas masivas salidas migratorias humanitarias, la gente no regresa al día siguiente que hay un cambio de régimen. La mayoría no regresa nunca. También. La mayoría no regresa nunca, los que ya se instalaron, los que han vivido además los horrores del régimen, la persecución, los que ya se instalaron en el país de destino, que ya tienen hijos, en fin. Entonces habrá que ver cómo se resuelve eso. Yo creo que la idea que los migrantes irregulares paguen su pasaje, no sé, se vayan a Mendoza o a Tacna, no tengo idea dónde, hacer un trámite. Puede que haya un porcentaje de población migrante que hoy día está irregular que lo pueda hacer, pero me atrevo a pensar que debe ser un número muy pequeño. Muy marginal. Muy marginal. Que lo puedan hacer sería una buena cosa, digamos, para el gobierno mostrar resultados, pero necesita tener un plan B para todos aquellos que no lo van a poder hacer y van a continuar en la irregularidad. Porque lo que sí sabemos es que aumentar la irregularidad de los migrantes
ayuda y fortalece los mercados ilegales. Claro. Es muy preferible que sean regulares, que paguen impuestos, que tengan documento, sobre todo que puedan ir a la policía a denunciar cuando son víctimas, porque los migrantes irregulares se sienten entre la espada y la pared cuando son víctimas de secuestro, de extorsión, de robo, porque si van a denunciar creen que los van a deportar. Exacto. Yo creo que ahí hay un peligro feroz. Bueno, vamos a seguir conversando de estos temas. Lucía, te agradecemos tu aporte a esta conversación. El tema está candente y ojalá algún día podamos hacer un análisis un poquito más global, porque el debate en Chile está bastante frívolo en materias delicadas. Se confunden cosas por razones electorales, de popularidad, se hacen cosas para la galería, pero que en el fondo no tienen ninguna consecuencia de efecto. La clave es la lucha contra el crimen organizado. Y ahí se creó una comisión, se propone armar una especie de comisión, algo que va a hacer un seguimiento financiero a transacciones extrañas. Creo que eso ayuda más, pero se viene planteando hace tiempo y la propia derecha se ha opuesto. Así que significaría quizás un cambio de actitud y entrar por esa vía. Ahí ha tenido más resultados. Bueno, un abrazo, profesora, como siempre. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, Nos Lucía vemos Damer. pronto. Un Chao, abrazo. chao. Linda semana. Son las 8:26. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. ¿Quién? Estábamos ahí Sí, hablando de las medidas debatiendo. que sí. Lo que pasa es que de la medida anunciada se va a crear, dice ahí, un subsistema de inteligencia económica orientada a detectar operaciones financieras sospechosas vinculadas al crimen organizado. Está el puro título, así que es difícil Y comentarlo. debería Pero ir en línea con el levantamiento eso del secreto bancario. eso tiene, claro, tiene que haber una legislación que potencie a los fiscales que investigan esto, y tiene que ser fiscales especiales, porque el crimen organizado lo primero que hace es penetrar a aquellos que se le cruzan en el camino. Sí. Mira que lo que pasó con las Fuerzas Armadas. Tú pones las Fuerzas Armadas y te infiltran las Fuerzas Armadas y las corrompen. Lo pasó con el Carabinero, el Ejército, la Fuerza Aérea. Mira todo lo que ha pasado. Entonces, esto es... Nosotros nos estamos cruzando en el camino Sí, del sí. espacio de Gonzalo. Se están Espinosa. infiltrando Estamos Sí, en mi infiltrando sección. en tu Oiga, sección, Gonza, es que Muy quedamos buenos días. quedamos enganchados. Sí, A mí me es gusta cierto, mucho es cierto, conversar es cierto. con Muy Lucía. buena, Ya, Lucía. usted Te nos va a dar el escuchamos, compañero. ¿Qué nos toque traes? distinto. Hoy día voy a hablar de el MEPCO. No sé si han Sí. escuchado Sí, de por esta supuesto. noticia, Para medir que el- podrían existir cambios en este mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, porque ya empezó a llegar el impacto de la guerra de Irán, del cierre del estrecho de Hormuz. El alza del precio de los combustibles se viene. O sea, el precio del barril ya alcanzó los $100, y esto lo dijo el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que es la mayor alza semanal desde 1985. Entonces, ¿de qué se trata este mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, que fue creado en 2014 y que tuvo mucha relevancia en el año 2022 debido a la guerra de Ucrania? Este es un mecanismo a través que el Estado utiliza para invertir dinero, subsidiando el precio de los combustibles y reduciendo los impuestos cuando sube el petróleo, en estos casos donde las alzas son muy fuertes. De esta manera se financia parte del costo de los combustibles, y las alzas igual se traspasan a las personas, pero de manera gradual. Pero en este contexto donde el Ministerio de Hacienda ha señalado que las finanzas están más bien estrechas, esto podría generar un alto costo fiscal que el ministro Jorge Quirós no quiere, digamos, asumir, porque dice que no están los fondos para, digamos, llevar a cabo este mecanismo, y que también va a derivar en una presión inflacionaria. ¿Cuál es la proyección, por ejemplo, de respecto a la inflación? Dice que la proyección es que vamos a pasar de un 3% de inflación a un 3,5%, y que la regla histórica es que cuando el petróleo sube un 10%, las alzas en la inflación son de un 0,3 a un 0,5%. Y ahora estamos hablando de un aumento ya casi del 25%. Entonces se genera este efecto en cadena, que suben los combustibles, después sube el transporte, suben los costos logísticos, sube el precio de los alimentos y luego sube la inflación. ¿Qué puede generar esto? Puede frenar la baja en la tasa de interés por parte del Banco Central y afecta a los créditos,
y el financiamiento. ¿Cuál es el rol que cumple este mecanismo, como les explicaba? Que suaviza el alza de los combustibles y funciona reduciendo los impuestos cuando sube el petróleo. Actualmente, por semana se gastan 50 millones de dólares en este mecanismo y en un escenario crítico podría llegar hasta los 120 millones de dólares semanales, y el ministro Quirós dice que el total del gasto podría llegar a los 3.000 millones de dólares. Entonces, en este escenario de estrechez presupuestaria, el gobierno señala que hay que hacer cambios a este mecanismo y va a mandar también proyectos de ley para paliar esta situación. Sin embargo, desde la oposición señalaron que en una reunión que sostuvieron ayer con el ministro Quirós, estas medidas podrían llevar a no sostener el MEPCO, o sea, a eliminarlo de plano, por lo cual este costo... Sí, asumir el alza y que este costo se traslade a las familias directamente. O sea, lo dijo claramente que eso van a hacer. ¿Qué dijo la senadora Yanna Proboste? Dijo: a nosotros nos llama profundamente la atención en que aquí, frente a una crisis internacional, este gobierno no dude un minuto en que los impactos de esto lo paguen las familias con un mayor alza en el precio de los combustibles. Y bueno, las principales críticas es que de esta forma se rompe una política histórica de protección que ha traspasado diversos gobiernos. Claro. O sea, está desde el 2014 Bachelet, Piñera, Boric, y que ahora, digamos, esto sería eliminado, y que también las medidas que fueron anunciadas son insuficientes. Igual ahí también hay que hacer un matiz, porque el gobierno va a enviar un proyecto de ley, entonces hay que saber cuáles son las medidas que se van a tomar respecto a eso, pero claro, desde la oposición ya levantaron la alarma de que esto sería un traspaso directo y que no habría este cambio gradual. A pesar de esto, o sea, un ya se... Exacto, es un retroceso con respecto a esta política de protección. Y finalmente hay que ver cómo avanza esta situación, porque bueno, el precio del petróleo quizás no sube mucho más de lo que ya subió de los $100, pero finalmente se acerca el periodo donde más necesitamos ocupar derivados del petróleo, como la parafina, dices tú, y cuando llegue esto en el invierno va a ser un tema muy complejo para el gobierno abordar, porque afecta directamente la economía familiar. Imagínate que hubo un estallido que, digamos, la gota fue los 30 pesos del metro. Imagínate ahora. ¿Te das cuenta cómo la gente a veces actúa tan irracionalmente en política? Esa admiración por Trump, ese deseo de emularlo, nos está causando a nosotros decisiones arbitrarias de la administración Trump, un alza en los precios que puede llegar a ser insostenible para las familias chilenas. Lo mismo que admiran a ese tipo de líderes. Entonces, cuando la emocionalidad, cuando el discurso fácil, cuando el griterío reemplaza el debate, la reflexión, la democracia se debilita. Y me acuerdo de Habermas cuando hablaba de el diálogo racional, fallecido. La comunicación clave que se ha perdido, y no hay manera de encauzar el debate en Chile de una manera más lógica, más racional. Sí, yo solamente quería agregar como mi opinión con respecto a esto, es que, claro, el gobierno tiene que tomar medidas para que esto no se traspase directamente a las familias de una manera tan brutal, que el alza no sea, digamos, de un día para otro, porque finalmente igual hay que asumir que los precios de los combustibles suben, pero además de eso, y sobre todo en el contexto global de que somos tan dependientes del petróleo, Chile podría ser una potencia energética en términos de energía renovable limpia, y para allá deberíamos ir en un, digamos, mediano largo plazo. Creo que eso sería muy positivo para el país, tomando en cuenta que siempre vamos a ser dependientes de la energía y de la importación del petróleo, que es algo fundamental para que el país funcione. Gonza, y recordemos el tema de la luz, que ya ha tenido un impacto enorme en nuestros bolsillos en los últimos años. Ya sabemos esa deuda enorme. ¿Y por qué no se hace? De la electricidad, más bien. Por los intereses en juego, porque hay contratos de largo plazo con las empresas generadoras o importadoras de petróleo, de gas, etcétera. El gas es menos problemático,
pero por la contaminación, pero por costo, por dependencia, y eso nos tiene amarrados. Nosotros podríamos haber avanzado muchísimo más. Y lo otro, porque hay unos monopolios en la transmisión y distribución. O sea, chocamos con intereses creados. No es porque no se puede hacer, eso ya deberíamos haberlo hecho. Bueno, ahí vamos a estar atentos a esta discusión porque en el contexto de esto del gobierno de emergencia, de la estrechez fiscal, se abre un flanco ahí con respecto a esta situación porque, como decíamos, ya lo hemos repetido varias veces, pero esto impacta directamente en el bolsillo, entonces va a ser complicado. Bueno, ahora están con tantas iniciativas y proyectos que uno no sabe a qué responder, ¿no? Me acuerdo de un cartel del estallido que no lo voy a decir porque es una radio universitaria. Ya, gracias, Gonzalo. Nos vemos más ratito. Vamos a una pausa porque ya tenemos una nueva entrevistada muy interesante. Con una diputada vamos a conversar. Falta 25 minutos para las 9. Las noticias de Chile y el mundo en línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. En Radio Usach siempre estamos leyendo a Chile y al mundo. Con las noticias analizamos entre líneas las intenciones políticas y sociales de la información. Pero es en los libros donde profundizamos el arte de leer. Súmate a nuestra frecuencia literaria. Un espacio donde conversamos con autoras y autores consagrados y emergentes sobre las novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Publicaciones de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en frecuencia literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra frecuencia literaria cada martes y jueves a las 16 horas por la 94.5. También nos encuentras en el canal de YouTube de Radio Usach y como frecuencia literaria en Spotify. Radio Usach presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio Usach. Estamos en línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Bueno, el gobierno abrió el debate sobre la educación superior tras confirmar cambios en el financiamiento estudiantil, como el fin del Fondo de Educación Superior, el FES, la revisión de la gratuidad y medidas para enfrentar la morosidad del crédito con aval del Estado, el CAE. Y las decisiones han generado críticas desde la oposición, que advierte retrocesos en el acceso, mientras el oficialismo defiende ordenar las finanzas del sistema ante restricciones presupuestarias y la sostenibilidad del sistema. Vamos a conversar de este tema con una parlamentaria, ¿no? La diputada Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Muy buenos días, nos acompaña telefónicamente. Hola, muy buenos días a los dos. Un gusto conversar con ustedes. Un abrazo para quienes nos estén escuchando. Gracias, Muchas diputada. gracias por toda esa gentileza. Pregunta al grano. El gobierno dice que no hay plata, que el déficit fiscal es mucho mayor, que el déficit en educación es terrible y por lo tanto gratuidad, hasta aquí se llegó, se va a limitar incluso el fondo que había para estos efectos, desaparece, no hay FES. Todos estos anuncios, ¿tienen fundamento en decir que es por una falta gravísima de recursos? Algo pasó, que perdimos la ¿Aló? comunicación. Ahora sí, la escuchamos, diputada ¿Escuchó Schneider. mi pregunta, diputada? Sí. Ya. Ah, ya. Sí, Gracias. escuché. Tengo retorno, eso sí, me escucho yo misma.
Vamos a pedir ahí que arreglen la comunicación para que se Ya. escuche bien, diputada. Perfecto, pero por mientras les puedo ir respondiendo. Efectivamente, en materia de educación hay muchas obligaciones presupuestarias que cumplir. Y ahí yo me quiero hacer cargo de lo que ustedes señalaban. Pero lo primero que salta a la vista del gobierno de José Antonio Kast en esta materia es que en campaña decían una cosa y ahora que llegan al poder hacen otra. Y eso me parece que es complejo porque es defraudar las expectativas de la ciudadanía, es defraudar los compromisos con la ciudadanía, porque el presidente Kast fue clarísimo en campaña de decir que pese a los recortes que proponía, no iban a haber retrocesos en beneficios o derechos sociales. Y le preguntaron particularmente por la gratuidad. Entonces, que ahora una de sus primeras medidas sea restringir la gratuidad, me parece que es una incoherencia bastante compleja. Algo que la gente no podía esperarse. Ahora, tres cosas. Primero, respecto a la situación fiscal del Ministerio de Educación, creo que es importante tomar en consideración que la decisión del presupuesto en educación la toma el Congreso con el Ejecutivo. Entonces, la situación fiscal en la que está el Ministerio y las obligaciones que tiene que cumplir es parte de un acuerdo que se dio con todas las bancadas, incluidas las del actual oficialismo. Segundo, la restricción presupuestaria del año pasado fue de alguna manera indicada, sugerida por el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, no se puede hablar de responsabilidad fiscal cuando busca desoírse a los organismos autónomos que precisamente están a cargo de esa responsabilidad. Entonces, el Ministerio de Educación siguió esos lineamientos. Y por último, respecto a esta situación, es que efectivamente todos los años, todos los gobiernos, todos los ministros de educación a mitad de año tienen que hacer reasignaciones, tienen que revisar el presupuesto para poder cumplir todos los compromisos. Eso no es una crisis ni una herencia dramática, es una cuestión de rutina. Y eso también hay que tenerlo claro para darle tranquilidad a la ciudadanía. Ahora, respecto a la gratuidad y el CAE, creo que en educación superior efectivamente podemos racionalizar mucho más el gasto. Y por eso nosotros proponíamos el FES. El FES que no llegó a aprobarse, pero que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas y era un alivio para las familias que vivían los abusos de los créditos por estudiar y también un alivio para las arcas fiscales que tienen un problema de recaudación. Entonces yo digo, si les interesa hacerse cargo de este tema, ¿por qué no avanzar en aquella dirección? ¿Por qué no dialogar? Yo creo que ahí hay una diferencia ideológica por lo cual el gobierno no quiere avanzar, pero la solución está, hay propuestas. Y ahora respecto a la gratuidad, el porcentaje de personas que estudian y que están matriculados, que son mayores de 30 años, es un porcentaje muy bajo. Es decir, el ahorro fiscal es bastante pequeño. Entonces ahí uno termina cuestionándose la eficacia de estas medidas, o si detrás de estas hay más bien un capricho ideológico o esta idea de instalar que hay una crisis para justificar retroceso. O de ir minando de a poco, ¿no? Esta política pública. Ir minándola, diputado, de alguna manera desde adentro, ¿no? Cuando se empieza Te escucho muy lejos. Perdón, vamos a pedir ahí para que me escuche la diputada Schneider. Ir minando desde adentro, socavando esta política pública gradualmente, de alguna manera, podría ser una estrategia. Esa podría ser una estrategia, efectivamente, estar horadando la legitimidad de una política tan valorada socialmente como es la gratuidad. Pero yo me quiero detener también en el relato que se instala, porque muchos parlamentarios republicanos y voces del gobierno salen a decir, es que cómo le vamos a pagar la carrera a estos privilegiados, a estos flojos que están estudiando después de los 30 años. Por favor, yo ahí los llamo a tener un poquito más de conexión con la ciudadanía y un poquito más de empatía. No estamos hablando de un grupo privilegiado, estamos hablando probablemente de una mujer que crió, que trabajó toda su vida en la casa y que no pudo estudiar por distintas condiciones y que ahora puede cumplir el sueño de estudiar y profesionalizarse o sacar una carrera técnica gracias a la gratuidad, y quitarle esa posibilidad creo que habla muy mal de lo que se quiere hacer con esta reconstrucción. Yo creo que la crisis en la que insiste el gobierno no es tal. No, las cifras no lo avalan. Chile no se cae a pedazos. Pero si alguien tiene que pagar la crisis, no son las personas de la clase media ni las personas que menos tienen. Diputada, y en esta plan de reconstrucción, Sí, no, solo preguntar también porque aquí hay un trabajo bien importante con las comisiones, ¿no?, de la Cámara de Diputadas y Diputados. Efectivamente. ¿Cuándo se va a conformar y se va a definir bien la Comisión de Educación y si usted también va a participar en aquella?
Bueno, por cierto, yo espero integrar la Comisión de Educación, seguir trabajando desde ahí. Todo esto depende principalmente del acuerdo mayoritario, que es el acuerdo que logró la derecha, la Cámara de Diputados y Diputadas, y depende de eso. Y espero que la actitud del gobierno, que la actitud de la derecha no sea pasar por encima, no sea poner la pata encima, pasar la aplanadora, sino que sea dialogar, llegar a acuerdos, tal como lo hicimos en el gobierno anterior, donde llegamos a acuerdos con actores sociales, llegamos a acuerdo con sectores políticos, y eso es lo que hay que hacer para que Chile avance. Yo espero que no busquen pasarnos la planadora porque tienen una mayoría circunstancial. Diputada, hablemos también de los endeudados con el CAE. ¿Se tiene Efectivamente. precisión del monto total? ¿Cuántas familias son las que están afectadas? Solo agregar que Quirós dijo que eran 4 billones de pesos, que ha subido 8 veces respecto al 2019, cuando eran 500.000 millones de pesos. Eso dijo el ministro de Hacienda. Sí, efectivamente, respecto a la cantidad de familias que se verían afectadas por las medidas del gobierno, todavía no hay claridad, porque el gobierno no ha dado muchos detalles de sus propuestas y tampoco ha convocado a conversar respecto a estas soluciones. Entonces, otro problema del gobierno es que da muy poca información en estas medidas. Entonces, yo también ahí hago un llamado al gobierno del presidente Kast a dar la cara, a explicarle al país qué es lo que quiere hacer, pero yo creo, y en esto quiero tomar posición muy claramente, que el CAE no hay que endurecerlo, el CAE hay que reemplazarlo, porque el CAE es una política completamente fracasada, es un despilfarro de recursos para el Estado, porque nos hemos gastado billones, no millones, billones de pesos en esta materia, muchos de los que van a parar a los bancos y no a garantizar el derecho a la educación. Esto ha sido un abuso para las familias y también un estrés financiero para la institución de educación superior. Entonces todos pierden con el CAE y mantenerlo es una pésima idea. Y lo último, creo que no podemos abordar esta discusión sin la necesaria patita de la condonación de las deudas educativas. Tenemos que condonar las deudas educativas. Y eso es algo, el plan que propuso el gobierno del presidente Boric para condonarlo, es algo que incluso generó acuerdo en la Comisión de Educación en el actual subsecretario de Educación del gobierno de José Antonio Kast. O sea, ahí el subsecretario fue como en su calidad de experto y dijo que el plan de condonación estaba bien planificado. Entonces yo me pregunto por qué no avanzar en esa línea, porque hay gente a la que le tenemos que dar una línea. Ahora, hay gente que sí puede pagar, ¿no, diputada Schneider? Y que ahí habría que hacer un foco también para aquellos que, sobre todo cuando se anunció que se iba a acabar el CAE y la propuesta del FES, dejaron de pagar y había una morosidad. No, eso no es efectivo. ¿No? A ver, eso no es efectivo. Desde el 2015 a la fecha, que había un crecimiento sistemático de la morosidad en torno al CAE. Entonces no lo podríamos asociar a un gobierno o a un anuncio en particular. Entonces eso es lo primero, desmentir eso. Okay. Lo segundo, respecto al CAE, el FES no solamente era un alivio para las familias, sino que también solucionaba el problema de la recaudación. Tenía una serie de medidas que hacía que no pagar el FES, que no fuera mucho más difícil y por lo tanto el Estado tuviera un retorno mucho más grande. Entonces, este proyecto que nosotros proponíamos era mejor en términos del bolsillo de la familia y también del bolsillo del Estado. Entonces yo creo que hay propuestas, como decía anteriormente, hay soluciones que no implican recortarle los beneficios a la clase media y a quienes menos tienen. Tenía este fondo revolvente, me acuerdo, ¿no? Que para... Este fondo revolvente, efectivamente. Me acuerdo cuando lo explicaron. De hecho, personalmente me sonaba muy bien el FES. Una lástima que ya no esté. Diputada, ¿qué pasa? Pero la ministra Arzola podría insistir, si ese es el punto. Y yo leí en el diario que ella tiene propuestas también en materia de CAE y de reemplazo a los créditos educativos. Entonces nosotros estamos disponibles para conversar, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios, o sea, sacar a la banca, condonar total o parcialmente, tener un nuevo sistema que sea más justo para la gente. Hay ciertos bordes que le podemos dar al diálogo, pero yo estoy disponible. Y eso espero que la ministra Arzola lo tome y no busquen clausurar el debate. Exacto, pero también está este tema que fue informado, el exministro Cataldo lo hizo a su sucesora, de estos 250.000 millones de pesos como déficit. Eso fue informado. Pero está el tema también acá de una situación crítica, porque no se sabe, incluso Sichel propuso para Ñuñoa un sistema mixto, ¿no? Con el tema de los SLEP, que sabemos que no le gusta mucho a la derecha y actual oficialismo. Y además, otro punto que agrego, que dijeron que hay una superdotación de profesores, algo que yo nunca había escuchado en un país como el nuestro, sobre todo que están centralizados.
Puntos críticos Sí, que pongo en la bandeja. Puntos críticos, pero parto separando las cosas Sí, porque por supuesto. son distintas. Por supuesto. Lo primero, respecto a estos 250 millones que faltarían, o sea, 250 mil millones que faltarían para los compromisos del Ministerio de Educación, era un poco lo que yo explicaba al principio. Lo sé. Esto tiene que ver con una política de contención del gasto que se acuerda en el Congreso, que tiene respaldo en el Consejo Fiscal Autónomo, y la reorganización del presupuesto en educación a mitad de año, en cierto momento, es de rutina, no es una crisis, es algo que todos los ministros de Educación hacen. Entonces, yo hago un llamado a criticar menos al anterior y más a hacerse cargo hoy día de las obligaciones que tienen en materia de educación. Respecto a los SLEP, me parece muy lamentable la posición del alcalde Sichel, porque pareciera ser que por su capricho ideológico ignora la evidencia que hay en torno a que los servicios locales de educación en varias últimas mediciones, en varias últimas pruebas como el CIMSE, han tenido mejores resultados que los municipales. E ignora también que la etapa municipal, si bien puede no ser el ejemplo de Ñuñoa, la etapa municipal nos deja un legado muy nefasto. O sea, tenemos alcaldes que están inhabilitados de por vida para ser sostenedores de educación por el despilfarro de recursos que han generado, tenemos falta de inversión, tenemos pérdida de aprendizaje, tenemos deterioro de la convivencia y violencia. Entonces, hay una serie de cuestiones que vienen de la etapa municipal y que se han ido superando con los servicios locales en muchos territorios, de a poco, con esfuerzo, pero también yo le quiero recordar al alcalde Sichel que nosotros sacamos un acuerdo transversal del Congreso en el periodo pasado para mejorar y corregir aquello que había que corregir de la reforma. Entonces nosotros no estamos enamorados de nuestra idea, estamos disponibles a corregirlo, pero retroceder y echar por la borda todo lo que se ha hecho en el último tiempo en política educativa es un capricho ideológico sin sustento técnico y es dañar a la educación pública. Muchas gracias, diputada Schneider. Bueno, nos tenemos... Muchas gracias, querido. Cuando ya se conforme la Comisión de Educación y si usted está presente, diputada Schneider, nos encantaría también conversar con usted para ver las prioridades legislativas. Por supuesto, seré minoría, pero muy disponible a conversar. Gracias, diputada, que le vaya muy bien. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Estábamos conversando ahí con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, particularmente sobre educación. Muchos desafíos y algo que además nos llega profundamente a nosotros como Universidad Estatal y Pública. Vamos con la agenda cuando faltan 9 minutos para las 9. En línea 1, los temas que marcarán la jornada. Con Gonzalo Espinosa. Baeza. No, Baeza, ¿cómo que Baeza? La tía. Hoy te está cambiando. ¿Cómo me llamo yo? Daniela. Alejandra. Daniela Alejandra. Está muy bien, muy bien. Daniela Alejandra. Gonza, Vamos con la ¿qué agenda. se viene? Bueno, hoy día a las 9 se realiza nueva audiencia de formalización en el denominado caso Muñeca Bielorrusa para los muñeca. imputados Ángela Muñeca Vivanco, brava. Víctor Migueles, Mario Vargas y Carlos Lagos. Oye, Siento la ex miembro de la Corte Suprema, ex vocera de la Corte Suprema, Sí. cada día le caen más acusaciones. Siento que está en una audiencia constante que no Sí, tiene más fin. cargo y más cargo. A terminar con... En fin. Y a las 9 comienza la 7ª jornada de formalización del ex fiscal Manuel Guerra, Otro. imputado como autor de cohecho, prevaricación y violación de secreto. Y también se revisa la cautelar del conservador de bienes raíces, Yamil Nagle. Claro, eso, O sea, eso en el la... Poder Judicial ocupa la agenda judicial. Sí, eso es la audiencia Yo que quiero saber mencionábamos antes. cuándo van a empezar con los tribunales del trabajo. La dejo Otro ahí. punto, la coloco porque hace ratito que... Pone el tema sobre la mesa. Sí. Y a las 10, la sala de la Cámara realiza la primera sesión del nuevo periodo legislativo. Así que ahí va a estar la diputada Schneider, me imagino. Exacto. En esta sesión comienza un nuevo periodo. Se viene ahí la discusión parlamentaria, como decía Dani, con muchas leyes sobre la mesa. Uf, qué cagota. Se van a estar discutiendo múltiples temas muy importantes y va a estar muy interesante, por supuesto. Y tú lo eso. decías, ¿te acuerdas cuando hiciste ese súper buen reporte del manual de la ultraderecha? De tirar y tirar cosas y anuncios para ver por dónde respondemos, en este caso los distintos poderes del Estado y la ciudadanía, porque viene por acá, todo al mismo tiempo además, saturar. De alguna manera, no solo comunicacionalmente, sino también en lo que es ahora la agenda legislativa o cómo tiene que responder el Parlamento en Chile. Exacto, vamos a estar muy atentos ¿Te a acordás? todo lo que pase. Sí, me acuerdo, sí, lo hicimos la semana pasada. Estuvo súper bueno. Bueno,
Vamos con los resultados de la pregunta del día. Le preguntamos a nuestro público, nuestro querido público que nos escucha y también nos ve a través de nuestras redes, por la construcción de la zanja en la frontera con Perú que comenzó ayer. Le preguntamos qué le parece. No es solo con Perú, incluye también con Bolivia. Sí. Exacto, en otros sí. tramos, no son los Pero 30 kilómetros Este aquí. primer tramo de los 30 proyecto, con Perú. Solo aclaro, el proyecto es de muy largo, así que van a terminar haciendo zanja. Son 500 La gran muralla kilómetros. china, ¿cuánto demoró? Sí. La gran zanja chilena. La van a ir a ver después. Se va a ver desde los viajes Claro. de los astronautas. Exacto. Bien mentira que se veo. Bueno, le preguntamos a nuestro público qué le parece esta situación. Un 6% dice que va a ser eficiente, otro 6% dice que todavía no se puede evaluar porque finalmente la están construyendo recién, y un 88% dice que solo es impacto mediático. Así que esa es la opinión de nuestro público. Zanjas se han construido. Eso no es cierto que no se han construido zanjas, se han hecho. Sí, claro. No funcionan. Los muros no funcionan porque si tú eres una familia que viene de lejos, recorriendo, cruzando países, ¿tú crees que una zanja de 4 metros te va a detener? O sea, si ese es el objetivo, están perdidos. Sí hay que poner controles, pero la tecnología. Y no hacer este gasto de plata y de esfuerzo Sí. de algo inútil. Solo para que la galería diga, ¡ay, está haciendo cosas! ¿Cómo? ¡Ay, está haciendo cosas! Ya, vamos a la reunión de pauta. Ya, Bueno, vamos. Mejor porque ya estamos Hoy, ¿qué empezando. viene ahora? ¿Qué viene ahora? Viene Enlace USACH con nuestro querido compañero Rodrigo Alcaíno y muy buenos entrevistados, un muy buen panel. Quédate Ya. aquí en nuestra sintonía. Chao, que Ya, estamos. si no, Chao. chao Alejandro. Chao Sí, Gonza, estamos chao Ale. divagando ya. Chao a todos. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.